Saludos cordiales. Seguidamente se presentará la continuación de la unidad número 2, titulada Intervención del Gobierno en el Mercado. Y acá vamos a analizar lo que ocurre con nuestra oferta y nuestra demanda una vez que el gobierno interviene en los mercados a través de políticas de controles de precios o fijación de impuestos. Pero primero vamos a definir lo que es un control de precio. Y esto viene a ser una serie de medidas adoptadas por el gobierno con la finalidad de regular los mercados. ¿De qué manera los regula? Interviniendo al establecer un precio, bien sea por encima o por debajo del equilibrio. Y las modalidades de controles de precios que tenemos son dos: precios máximos y precios mínimos. A su vez, la modalidad de precios mínimos se pudiese implementar a través de dos vías: la legislación sobre salarios mínimos y el precio de garantía a la agricultura. A su vez, los precios de garantía a la agricultura se pueden implantar a través de dos modalidades, que son el subsidio y la compra de excedente. Otro mecanismo que tienen los gobiernos para intervenir en los mercados es a través de la fijación de impuestos por unidades vendidas. Entonces, bueno, pasaremos a detallar cada una de estas políticas y a ejemplificarlos de manera gráfica. Política de precios máximos. ¿En qué consiste? Consiste en la fijación de un precio por debajo del precio de equilibrio, de tal manera que es ilegal vender a un precio mayor al establecido. Entonces, fíjense, tenemos acá en nuestra gráfica nuestra función de demanda, nuestra función de oferta. Vemos que de la interacción de la oferta y la demanda se genera un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Entonces, el gobierno interviene estableciendo un precio por debajo del equilibrio. Este precio por debajo del equilibrio viene a ser un techo, un límite, lo que significa que ningún productor puede legalmente vender un precio superior al legal establecido. Y a esta política se le conoce como precios máximos. Entonces, fíjense que esto tiende a confundir un poco. Cuando hacemos referencia a precios máximos, ustedes se imaginan que es un precio por encima del equilibrio, y no, es un precio por debajo del equilibrio, porque viene a ser como un límite, un techo, ¿no? Véanlo de esa forma para que no tiendan a confundirse. ¿Pero por qué el gobierno hace esto? Bueno, el gobierno interviene en ciertos mercados intentando beneficiar a ciertos consumidores, ¿sí? Porque de esta manera ciertos productos y ciertos servicios van a poder ser adquiridos por el consumidor a un precio inferior a si estuviese el mercado determinado su precio y sus cantidades demandadas a través del libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, por esto, el gobierno, intentando beneficiar a los consumidores, establece precios máximos. Sin embargo, a pesar de que lo que intenta hacer es algo bueno, esta política genera efectos nocivos sobre los mercados. Porque, ¿qué sucede al precio máximo? Bueno, que el precio máximo, por ser un precio que está por debajo del equilibrio, a ese precio, por supuesto, los consumidores van a sentirse incentivados en demandar mayores unidades. Fíjense que las cantidades que demandarían al precio máximo serían estas que se ven en el gráfico, QD a precio máximo. Sin embargo, ¿qué pasa con los oferentes o los productores? Al precio legal máximo establecido, los productores van a estar dispuestos a ofrecer menores unidades del bien o servicio en cuestión. Entonces, en consecuencia, a través del establecimiento de esta política se va a generar un efecto que es el exceso de demanda o escasez. Siempre que en los mercados se establecen precios inferiores al de equilibrio, el efecto que se va a generar es el de escasez. Y el hecho de que se genere escasez genera nuestro segundo efecto, nuestra segunda consecuencia, que es la creación de un mercado negro. Entonces, en los mercados negros, el bien se vende a precios superiores al máximo legal establecido. Entonces, fíjense que el gobierno inicialmente
intenta beneficiar a un pequeño sector o a un gran sector de consumidores, estableciendo un precio por debajo del equilibrio para que sea más accesible para ellos. Pero ¿qué sucede? Al establecer regulaciones de este tipo se generan mercados negros, entonces a quienes quería beneficiar inicialmente les está generando un daño, porque estos consumidores van a tener que acudir a los mercados negros a poder adquirir sus bienes a un precio superior al legal establecido, muchas veces superior a si el mercado estuviese establecido, estuviese regulado a través del libre juego de la oferta y la demanda. Entonces suele suceder esto. Estas políticas fueron implementadas durante el gobierno hace unos años atrás, que trataron de regular el precio del arroz, el precio del azúcar, bienes de primera necesidad. Por lo general es lo que se interviene acá. Pero ¿qué sucedía? Que nosotros acudíamos a los mercados y en los anaqueles no conseguíamos azúcar, no conseguíamos leche, no conseguíamos arroz al precio legal establecido. Entonces teníamos que ir a los mercados negros a adquirir nuestros bienes y servicios. El organismo que se encarga de el establecimiento de los precios máximos en Venezuela es el SUNDE. Entonces allí les dejo el enlace por si quieren consultar la página. Bien, seguidamente vamos a analizar la política de precios mínimos, pero bajo la modalidad de legislación sobre salarios mínimos. Entonces, si los precios máximos consiste en el establecimiento de un precio por debajo del equilibrio, entonces la política de precios mínimos va a consistir en el establecimiento por parte del gobierno de un precio que está por encima del equilibrio. Allí lo podemos ver de manera gráfica. Tenemos nuestro mercado, oferta, demanda. A través de la interacción de la oferta y la demanda se me genera precio de equilibrio y las cantidades de equilibrios. Entonces, bueno, el gobierno, decide intervenir en el mercado laboral y establece un salario que está por encima del equilibrio. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que al salario mínimo establecido, las personas se van a ver incentivadas a ofrecer su fuerza de trabajo, ofrecer su esfuerzo físico, sus capacidades, sus talentos. Entonces, fíjense que al salario mínimo establecido, la cantidad ofrecida de mano de obra es mayor, mientras que las empresas, por su parte, al salario mínimo establecido, tal vez van a estar dispuestas a contratar menos cantidades de trabajadores, por ende van a demandar, ¿sí?, una menor cantidad de trabajadores. Y podemos visualizar gráficamente la cantidad demandada, es lo que significa acude al precio mínimo. Fíjense que es menor a la cantidad ofrecida. Recordemos acá, ¿quiénes ofrecen trabajo? Los trabajadores. ¿Quiénes demandan fuerza de empleo? Las empresas. Entonces, ¿qué se va a generar en este mercado? Un excedente. Y ese excedente, para el caso del mercado laboral, se conoce como desempleo. Porque fíjense, muchas personas salen a buscar trabajo, pero las empresas solamente requieren demandar menores unidades de trabajadores. Entonces se genera desempleo. Es uno de los efectos de esta política. Ahora bien, ¿qué otro efecto se va a generar acá? Que los trabajadores van a estar dispuestos a trabajar por un salario inferior al mínimo establecido. Posiblemente los trabajadores van a estar dispuestos a trabajar a un salario por destajo, a unas condiciones laborales inferiores a las legales establecidas, por el mismo desempleo, ¿no? Las personas necesitan trabajar, no consiguen empleo, ¿qué van a hacer? Bueno, pues trabajan por un poco menos del legal establecido. Se genera de cierta manera un mercado negro, acá también. Ahora, ¿por qué el gobierno implementa estas medidas de establecimiento de salarios mínimos? Precisamente para tratar de beneficiar a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores no calificados que tienen bajo poder de negociación colectiva, que son los trabajadores o la fuerza laboral que devenga salario mínimo. Entonces, para favorecer a cierto sector, se generan estos efectos a los cuales les acabo de hacer mención: desempleo y que los trabajadores estén dispuestos a trabajar por un salario inferior al establecido.
Veamos la siguiente modalidad de precios mínimos y esto tiene que ver con los precios de garantía a la agricultura. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en la fijación por parte del gobierno de un precio por encima al precio de mercado, ¿no? Recordemos, política de, repito, precios mínimos es el establecimiento de un precio por encima del equilibrio. ¿A quién beneficia esta política? Beneficia a los productores agrícolas porque sabemos que el trabajo agrícola es un trabajo que tiene un elevado riesgo, ¿sí? Se puede perder una cosecha, una producción por condiciones climáticas, por pestes. Entonces, debido al riesgo inherente a esta actividad, el gobierno trata de favorecer a este sector. Ahora, ¿qué efectos genera el establecimiento de una política de precios de garantía a la agricultura? Genera un aumento del gasto público porque el gobierno va a tener que desembolsar recursos para tratar de direccionarlos al sector agrícola. Pudiese generar también conflictos de intereses para que se establezca la política de precios de garantía en algunos rubros y en otros no. Y en el largo plazo se pudiese generar corrupción en la instrumentación de esta política. Ahora veamos las dos modalidades. Recordemos que precios de garantía a la agricultura se puede implementar a través de la modalidad compra de excedente y a través de la modalidad de subsidio. Veamos en qué consiste cada una de ellas. En primer lugar, analicemos la modalidad de compra de excedente. Entonces, fíjense, analicemos primeramente las formas gráficas que tienen la función de demanda y la función de oferta. Si se fijan, la función de oferta tiene una particularidad para el caso del sector agrícola, y es que es una función de oferta perfectamente inelástica. ¿Por qué razón? Porque independientemente del precio al cual se cotice un bien en el mercado, de un bien agrícola, los productores no pueden incrementar las cantidades ofrecidas de la papa, de la zanahoria, de la fresa de un día para otro. Requiere de un lapso de espera, ¿no? Que es el lapso que dura la cosecha. Entonces, por esta razón, las funciones de oferta del mercado agrícola van a ser de este tipo, perfectamente inelásticas. Van a tener una forma de una línea totalmente vertical. Y vemos la función de demanda, que es una función de demanda con cierta inclinación. Pudiésemos decir que es una función de demanda relativamente inelástica porque los bienes agrícolas pues son bienes de primera necesidad, ¿no? Para el consumo y para la alimentación de la población. Entonces, analicemos qué sucedería antes del precio de garantía. ¿Qué sucede? Vemos que tenemos un precio de equilibrio y unas cantidades de equilibrio en este mercado. Luego, el gobierno interviene y establece un precio de garantía, que recordemos que es un precio mínimo o por encima del equilibrio. ¿Qué sucede al precio de garantía? Bueno, que los consumidores ya no van a poder comprar las cantidades de equilibrio, sino que ahora van a poder comprar las nuevas cantidades al precio de garantía. Fíjense que las cantidades demandadas al precio de garantía viene a ser el punto de intersección entre la línea roja, que es la función de demanda, con el precio de garantía. Proyectamos esto al eje de las cantidades y me dan las cantidades que las personas ahora pueden comprar a ese nuevo precio. Como el precio es más alto, el precio de garantía, ahora pueden comprar menos unidades. ¿Qué va a suceder? Bueno, que el productor va a dejar de vender una porción de su cosecha. ¿Qué porción va a dejar de vender? La diferencia entre las cantidades de equilibrios y las nuevas cantidades que ahora las personas pueden comprar al precio de garantía. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, como lo que el gobierno quiere es beneficiar a los agricultores y no perjudicarlos, interviene a través de la política de compras de excedentes y le va a comprar toda esa área de color azul que es lo que el productor deja de vender. ¿Y a qué precio se lo va a pagar? Al precio de garantía. Entonces, la compra de excedente, representada en este caso, o que representa el gasto del gobierno, va a ser igual a el área de un rectángulo. El rectángulo de color azul, recordemos que el área del rectángulo se calcula como base por altura. ¿Cuál es la base del rectángulo? O lo que el productor deja de vender, cantidades de equilibrio menos
las cantidades demandadas al precio de garantía. Todo eso entre paréntesis multiplicado por el precio de garantía. Ese sería el gasto del gobierno, el excedente que le va a comprar al productor. Ahora el consumidor, ¿cuál va a ser el gasto de ese consumidor? Bueno, que ahora ya no va a poder comprar los bienes al precio de equilibrio, va a tener que comprarlos al precio de garantía. Pero al precio de garantía va a poder comprar las cantidades demandadas al precio de garantías, ¿no? Que es QDPG. Entonces, ese va a ser el gasto del consumidor, ¿no? Lo que él puede comprar al nuevo precio, que es el de garantía. Si nosotros procedemos a sumar el gasto del consumidor más el gasto del gobierno, ¿esto qué va a representar? El ingreso del productor, ¿sí? Es como cuando ustedes van al mercado, lo que para ustedes significa un desembolso de dinero a cambio de bienes y servicios, para el otro lado, que es quien está recibiendo el dinero y quien está participando en la transacción, la otra cara de la moneda, el vendedor, para él va a representar un ingreso, una venta. Bueno, lo mismo va a ocurrir acá. El gasto del gobierno más el gasto del consumidor va a ser igual al ingreso del productor. Veamos ahora lo que ocurre con la política de precios de garantía bajo la modalidad de subsidio. Entonces, fíjense, ¿qué va a ocurrir acá? Bueno, que el consumidor va a comprar las cantidades de equilibrio y las va a pagar al precio de equilibrio. Esta modalidad de subsidio es más benévola porque el gasto del consumidor no se altera. Fíjense que si el gobierno, por ejemplo, no efectúa intervención alguna en este mercado agrícola, ¿cuál va a ser el gasto del consumidor? Bueno, las cantidades de equilibrio por el precio de equilibrio. Bueno, con subsidio es como si no hubiese intervención. El gasto del consumidor no se altera. Yo compro, sigo comprando al precio de equilibrio y compro las cantidades de equilibrio. Ese es mi gasto como consumidor. Pero al establecer la política de precio de garantía, ¿qué sucede? Que el gobierno va a intervenir en los mercados y va a subsidiar al productor. ¿De qué manera lo va a subsidiar? Va a pagar la diferencia entre el precio de garantía, que es un precio que está por encima del equilibrio, menos el precio de equilibrio. Y le va a pagar esa diferencia en el precio al productor por toda su producción. ¿Y cuál es la producción total del productor agrícola? QDE, ¿sí? Entonces, esa área de color verde va a ser el área del subsidio, el área que representa el gasto del gobierno. Lo mismo que en la otra política. El ingreso del productor va a ser igual al gasto del consumidor más el gasto del gobierno. Entonces, en los ejercicios, ustedes van a ver cómo va a diferir el gasto del consumidor y el gasto del gobierno en una política u otra. Pero lo que siempre va a coincidir es que el ingreso del productor bajo la política de subsidio y el ingreso del productor bajo la política de compra de excedente va a ser exactamente igual. Porque el gobierno lo que intenta es beneficiar al productor agrícola. Entonces, independientemente de las modalidades, subsidio, compra de excedente, el ingreso del productor siempre va a ser el mismo. Acá lo que va a diferir es que dependiendo del coeficiente de elasticidad, precio de la demanda o de la oferta, se va a favorecer más el gasto del consumidor en una que en otra, o se va a favorecer más el gobierno en una o en otra política. Veámoslo. Entonces, ¿cómo va a ser el gasto del consumidor y del gobierno en las modalidades de compra de excedente y de subsidio? De acuerdo al coeficiente de elasticidad precio de la demanda. Entonces analicemos qué ocurre en la política de compra de excedente. El gasto del consumidor va a ser mayor mientras más inelástica es la demanda, porque recordemos que en la política de compra de excedente, el consumidor va a tener que pagar el bien a un precio superior, en este caso el precio de garantía. Entonces, mientras más inelástico es, va a tener que comprarlo a un precio más alto y va a ser muy poquito lo que va a poder reducir las cantidades, porque son bienes de primera necesidad. Entonces, mayor va a ser su gasto.
Si lo vemos desde la óptica del gobierno, en la política de compra de excedente ocurre lo contrario de lo que ocurre con el consumidor. Va a ser más pequeñito el gasto del gobierno, mientras más inelástica es la elasticidad precio de la demanda, porque el gobierno va a tener que comprar un excedente más pequeñito, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede desde el punto de vista de la política de subsidio? Como lo expliqué en la lámina anterior, el gasto del consumidor en la política de subsidio no se altera. Es igualito a como si no existiera intervención del gobierno en el mercado. Compro al precio de equilibrio y ¿qué compro? Las cantidades de equilibrio. Entonces una política muy benevolente para el consumidor. Ahora, ¿qué pasa con el gasto del gobierno en la política de subsidio? Bueno, pues mientras más inelástica es la elasticidad precio de la demanda, el gobierno va a tener que subsidiar un monto mayor, ¿sí? Entonces, el gasto del gobierno va a ser mayor. Ok, veamos ahora la otra política de intervención del gobierno en los mercados. Y esto tiene que ver con la política de fijación de impuestos. Nosotros específicamente vamos a estar trabajando acá con la fijación de impuestos por unidad vendida del producto. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Es un impuesto, lo pudiésemos ver como algo similar al impuesto al valor agregado, solo que en lugar de aplicarle al precio de los bienes y servicios una alícuota o un porcentaje, vamos a decir que el impuesto va a estar dado en unidades monetarias. Entonces, por ejemplo, si el precio de un bien son 10 bolívares y el gobierno establece un impuesto por unidad de 2 bolívares, ¿qué va a ocurrir? Que, bueno, es una fijación de por cada unidad vendida 2 bolívares, ¿sí? Se le recarga el precio 2 bolívares. Entonces, vamos a trabajar acá con esta política, fíjense, ¿a quién intenta beneficiar la política de fijación de impuestos? Bueno, el beneficiario va a ser el gobierno, porque recordemos que el gobierno necesita ingresos para poder financiar el gasto público. Entonces, al establecer impuestos, esto va a las arcas del Estado, ¿no? Y el Estado los reinvierte a su vez en vialidad, en salud, en educación, ¿no? Es el deber ser. Entonces, principalmente el que se beneficia es el gobierno. ¿Cuáles van a ser los ingresos del gobierno? El monto del impuesto establecido multiplicado por las cantidades de equilibrio. Entonces el ingreso va a ser, recordemos acá, monto del impuesto. Si yo digo que el impuesto que se estableció es de 2 bolívares, entonces sería 2 multiplicado por las cantidades de equilibrio una vez que se establezca la política de impuesto. Ahora, ¿qué efectos se van a generar a través del establecimiento de esta política? Bueno, el primer efecto que se va a establecer es que se va a desplazar la curva de oferta hacia la izquierda. Veamos la situación de equilibrio sin intervención gubernamental. Veamos que acá el precio de equilibrio sería PE y las cantidades de equilibrio serían QE, ¿no? Punto de equilibrio inicial. El gobierno establece un impuesto, se desplaza la función de oferta hacia la izquierda, la nueva función de oferta sería la línea morada y fíjense que la cuantía en la cual se desplaza la función de oferta va a ser la cuantía del impuesto, ¿sí? Si fue de 2 bolívares, pues se desplaza en una distancia de 2 bolívares, esa función de oferta, ¿no? Allá la vemos. El segundo efecto de la política, como se está desplazando la función de oferta hacia la izquierda, se me va a generar una nueva situación de equilibrio. Tenemos la misma función de demanda, que es la línea de color rojo, y su punto de intersección con la nueva función de oferta, que es la línea de color morado. Entonces se va a generar un nuevo equilibrio de mercado, donde el precio de equilibrio va a ser PE' y las cantidades de equilibrio van a ser QE'. Segundo efecto, que va a aumentar el precio del mercado, porque antes del impuesto las personas, los consumidores, adquirían el producto a PE, ahora van a tener que comprarlo a PE', un precio superior,
¿Y qué va a pasar con las cantidades de equilibrio? Bueno, como aumentó el precio, ahora las cantidades de equilibrio también van a ser inferiores a las iniciales. Entonces vemos acá los principales efectos de la política. ¿Qué va a ocurrir con el impuesto? ¿Quién paga el impuesto? Es la gran pregunta. Bueno, el impuesto va a recaer una parte sobre el consumidor y una parte sobre el productor. Se va a distribuir. Entonces, por ejemplo, si se establece un impuesto de 2 bolívares, de repente 1.2 la va a pagar el consumidor y 0.8 la va a pagar el productor. Se va a distribuir la totalidad de ese impuesto entre ambas fuerzas, oferentes y demandantes. ¿De qué va a depender el hecho de que recaiga la mayor porción del impuesto sobre el consumidor o sobre el productor? Pues bueno, esto va a depender de la elasticidad precio de la demanda o de la oferta, ¿no? Seguidamente lo voy a explicar. Pero bien, ¿cómo vamos a calcular o cómo vamos a determinar la porción del impuesto que paga el consumidor? Bueno, la porción del consumidor va a ser igual a la diferencia entre el precio de equilibrio con el impuesto menos el precio de equilibrio sin el impuesto. Porque en resumidas cuentas, ¿qué va a suceder acá? Que bueno, el consumidor compraba el bien y servicio a 10 bolívares, pero ahora el gobierno estableció un impuesto de 2 bolívares por unidad. Entonces ahora voy a tener que pagarlo a 12, ¿no? Por ejemplo. Entonces esa diferencia en el precio de equilibrio va a ser la porción que paga el consumidor, simplemente el aumento de precio. ¿Y qué va a pagar el productor? La porción del impuesto del productor va a ser igual a la totalidad del impuesto menos la porción que ya pagó el consumidor. Entonces supongamos que en un ejercicio la totalidad del impuesto es 2 bolívares, pero que el consumidor ya pagó 1.2. ¿Cuál va a ser la porción del impuesto que paga el productor? Bueno, la totalidad del impuesto, 2 bolívares, menos la porción que ya pagó el consumidor, supongamos por ejemplo que es 1.2, entonces quiere decir que la porción del impuesto del productor es 0.8. Si nosotros procedemos a sumar la porción que paga el productor, que sería 0.8 en este ejemplo hipotético que les estoy dando, 0.8 más 1.2, que es la porción hipotética que paga el consumidor, eso me da 2. ¿Y qué es 2? La totalidad del impuesto, ¿no? A esto me refiero. De todas formas, cuando veamos los ejercicios, lo van a poder comprender con una mayor facilidad. Gráficamente, también se pudiese determinar la porción del impuesto que paga el productor de esta manera, fíjense. Si nosotros analizamos la gráfica, podemos proyectar acá la cantidad de equilibrio inicial, la proyectamos hacia la nueva función de oferta, ¿sí? Y a su vez proyectamos esa cantidad acá hacia el eje de los precios, nos vamos a estar situando en P2, ¿sí? Entonces, gráficamente, repito, pudiésemos determinar la porción del impuesto que paga el productor restando P2 menos el nuevo precio de equilibrio que ya incluye el impuesto. Esto, repito, soy muy insistente acá, es la fórmula para determinarlo de manera gráfica, ¿no? Tendría yo que igualar las cantidades de equilibrio con la nueva función de oferta, ¿sí? Para poder hacer este procedimiento. Si no, simplemente toman la totalidad del impuesto y le restan la porción que ya pagó el consumidor, ¿no? De esa forma es más sencillo hacerlo. Bien, veamos acá la porción del impuesto que recae sobre el productor y sobre el consumidor de acuerdo al coeficiente de elasticidad precio de la demanda y de la oferta. Acá tienen una tablita en la cual se indican absolutamente todos los casos posibles. Pero para recordarlo, fíjense, mientras más inelástica es la elasticidad precio de la oferta, ¿qué va a ocurrir? Que el productor va a pagar la mayor porción del impuesto. Mientras más inelástica, repito, es la
elasticidad precio de la oferta, pues paga más el productor. Y desde el punto de vista de los consumidores, mientras más inelástica sea la elasticidad precio de la demanda, pues entonces va a recaer una mayor porción del impuesto sobre el consumidor. Les dejo la tablita acá en la presentación para que analicen cada caso, pero es lo que básicamente ocurre. Lo contrario, mientras más elástica es la función de demanda, recae el impuesto, la mayor porción sobre el productor. ¿Sí? Pudiésemos verlo así. Bueno, allí tienen todos los casos para que ustedes lo analicen. Con esto entonces estaríamos finalizando la unidad número 2. Muchísimas gracias por su atención.